¿ok? ¿Alguien tiene por allá los versículos? Ya se lo saben. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Algún valiente que nunca haya dado ese versículo? Darle la oportunidad a alguien más. A ver, ahí, dale, tía Coqui. Tía Coqui, ¿ibas a hablar? ¿Alguien más? Ah, bueno, está tía Coqui. No se activó. Espérame. No se vale leerlo, ¿eh? Pero es que hay gente, hijo, aquí. Espérame. Ay. Ahora sí, vamos a darle. Ahora sí, ahí va. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, y por quien, En estos ¿cómo posteros se dice? días nos ha hablado por el ¿Cómo? Hijo. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, Ajá. a quien En constituyó estos heredero de todo. posteros días, hablando por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Así es, porque no hizo así mismo el universo. Muchas gracias. Hebreos 2, ¿qué es? 18, ¿no? Hebreos 2, 18. ¿Quién? Ese está cortito. Pues en cuanto él mismo fue tentado, es poderoso para socorrer a las que son tentadas. Ah, ese estaba muy cortito. Bueno, pues, muchas gracias. Hebreos 3, 15. ¿Quién se lo sabe? Dale, Fancho, fuerte. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Buenísimo. Y el de hoy, que va a ser Hebreos 4, 15 y 16. ¿Alguien ya se lo sabe? Ya pasaron ustedes. A ver, madre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Excelente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda Que no compadecerse. pueda compadecerse, eso dice. No, porque ahí me blasfemaste un poquito. Sí, Jesús sí puede compadecerse. Entonces, buenísimo. Hemos estado viendo, muten su micrófono, por favor. Hemos estado viendo que Cristo es mejor. Cristo es mejor. Vemos de varias cosas. Que Cristo es el mejor profeta, mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés. Cristo tiene un mejor socorro para las tentaciones, etcétera, etcétera. Ha sido un tema recurrente y también vimos una exhortación al principio a atender con mayor diligencia la salvación, ¿verdad? Y la semana pasada vimos una exhortación a no endurecer nuestros corazones. Y hablamos muchísimo acerca de eso porque el pasaje en Hebreos capítulo 3 habla muchísimo de eso. Y concluimos con un tema que es de lo más importante hablando acerca de la incredulidad. ¿Se acuerdan? La incredulidad no como que a veces dudo, sino una incredulidad que es opuesta a Dios, que niega completamente a Dios. Esa es la incredulidad de la cual Hebreos está hablando. Y decíamos que el remedio contra esta incredulidad era la exhortación unos a otros, pero esta exhortación que el autor de Hebreos nos hace va a llegar a una conclusión en el capítulo 4. ¿Ok? Vamos ya a empezar el capítulo 4 y básicamente la finalidad de toda esta exhortación que nos está dando el autor de Hebreos es a que no nos perdamos del reposo de Dios. ¿Se acuerdan por qué el pueblo judío no pudo entrar en el reposo de Dios? ¿Alguien se Por su acuerda? incredulidad. Por la incredulidad. Lo vimos, de hecho así termina Hebreos 3:19.
y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad los hizo no entrar, los apartó del reposo de Dios. La incredulidad impidió que la generación que escapó de Egipto entrara en Canaán, que era la tierra prometida. Ahora vamos a empezar este capítulo 4, continuando con este hilo, por eso te lo traigo otra vez, no porque me gusta repetir las cosas, aunque la verdad sí me gusta un poquito repetir las cosas, pero para que entremos con esta exhortación que nos hizo de que no endurezcan sus corazones, no endurezcan sus corazones, no tengan corazón de incredulidad, porque esa incredulidad les va a impedir experimentar el reposo de Dios. Y empezamos el capítulo 4, dice el versículo 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y fíjense cómo comienza, claro, dice temamos, porque qué tal que pareciera que tenemos fe, pero en realidad no la tenemos. No nos engañemos, a Dios no lo podemos engañar. Pero después dice algo que, aunque no es la intención del pasaje, me da mucha esperanza. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Quiere decir estas palabras que la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. ¿Se dan cuenta? Que no fue una promesa solamente hecha a Israel. La promesa fue para Israel de entrar en el reposo de Dios, pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, ahora, todavía permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de Dios, porque no vaya a ser que no lo vayas a alcanzar. La incredulidad provocará que no le alcancemos. Ahora, y miren cómo dice este pasaje en el versículo 2, que ellos recibieron la buena noticia igual que nosotros. Buena noticia, ¿se acuerdan de ese evangelio? Ellos recibieron igual que nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. No aprovecharon la promesa que tenían en Dios porque no tenían fe. Por causa de la incredulidad, seguimos hablando de lo mismo. Por causa de su incredulidad, no pudieron alcanzar esta promesa, no aprovecharon. O sea que escuchar solamente la promesa no es suficiente. Asimismo, familia, escuchar solamente de la palabra de Dios no va a ser suficiente para ti. Podrás estar en todas las clases. Ojalá que sí, espero que estés en todas las clases. Podrás atender a todas las reuniones. Pero si no viene acompañado de fe, no sirve para nada. El pueblo de Israel recibió señales, recibió la palabra de Dios, recibieron sus promesas y no fue suficiente porque no lo recibieron con fe. Tuvieron la promesa pero no la alcanzaron. Ahora, todo el capítulo 4, que yo sé que ustedes lo leyeron porque son obedientes y sinceros y todo eso. Todo el capítulo 4 habla mucho acerca de el reposo de Dios. Ahora, ¿qué es el reposo de Dios? Y yo te quiero hablar de esto como te anuncié la clase pasada. Vamos a ver por lo menos 5 tipos diferentes de reposo en la Biblia y vamos a ver de cuál está hablando el libro de Hebreos en el capítulo 4. El primer reposo lo encontramos en Génesis 2, del 1 al 3, no vayamos para allá, pero es el reposo cuando dice la Escritura que Dios reposó de su creación. 6 días el Señor estuvo creando cosas y el 7º día reposó, descansó. Y en ese caso, el reposar de Dios fue más bien para admirar su creación. No quiere decir que Dios se cansó y que necesitaba descansar, sino más bien que se detuvo un instante para admirar todo lo que había hecho. Eso es lo que dice la Escritura. Número 2, el día de reposo en la ley. Entonces, el primero fue el reposo de Dios en su creación. El segundo es el día de reposo en la ley.
Este lo encontramos en muchas partes de la Biblia, pero cuando fue instituido fue en Éxodo 29 al 11. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y este séptimo día era para dedicárselo al Señor, según la ley. Entonces tenemos un día de reposo según la ley. Yo creo que es el más famoso en la Escritura, sobre todo cuando hablamos del Evangelio, de los Evangelios. Vemos que muchas veces los fariseos, los publicanos, cuestionaban a Jesús por no guardar el día de reposo. El número 3 es el reposo eterno o descanso eterno, pues que un día vamos a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Cuando muramos, pues, ¿no? Ese es el descanso eterno. Número 4 es la paz con Dios. Y también hay muchos versículos para hablar de esto, pero voy a utilizar Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? O sea, esta paz con Dios habla de nuestra salvación, en nuestra justificación, porque antes éramos enemigos de Dios y gracias a Cristo y su sacrificio nos hizo ser amigos otra vez, estar unidos al Padre y ahora tenemos paz con Dios. Y un quinto que vamos a llamar la paz de Dios. Ven cómo esta palabra cambia. Una fue la paz con Dios y otra es la paz de Dios. Por decirte algún pasaje, Filipenses 4, 6 al 7, ¿verdad? Por nada se fue a nosotros, si nos han conocido vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias y ruego, y la paz de Dios. ¿Cuál es el quinto, hijo? Mándeme. El quinto, es que se corta tu voz, mi amor. No sé si es el internet de aquí, de casa de Mamá Lucha o el tuyo. La paz de Dios. Yo creo que es nada más el internet de Yatia, porque todos los demás parece que sí lo escuchan bien. Es la paz de Dios, Filipenses 4, 6 al 7. Ok, en esta paz de Dios es el reposo que está hablando el autor de Hebreos en el capítulo 4, ok. Aquí está hablando de ese reposo al cual podemos acceder, pero ahorita voy a profundizar un poquito más de esto. Y la analogía que usa, y que no es una analogía al 100%, o más bien no es una de la autoría del autor de Hebreos, porque esta analogía se viene usando en varios pasajes y varias personas utilizaban la tierra de Canaán cuando el pueblo estaba en Egipto e iba a ir a la tierra prometida, ahí iba a entrar en el reposo de Dios. Entonces, Canaán de alguna manera representa esta tierra de reposo, esta tierra de descanso. Y Canaán para nosotros va a representar también el reposo en Jesucristo. No puede ser la tierra de Canaán o este reposo un cuadro del cielo, porque Canaán no es un cuadro del cielo. En Canaán, cuando Josué llevó a los israelitas a acceder a Canaán, estuvieron batallando. Hubo incluso un momento donde hubo pecado entre ellos y tuvieron que matar a no sé quién para que Acán o Acaz, no me acuerdo cómo se llamaba, para que el Señor pudiera volverles a bendecir. Hubo periodos de guerra tras guerra. No puede representar el cielo, Canaán. Más bien Canaán representa ahora nuestra vida en Cristo, porque nosotros estamos en una guerra constante, una guerra que en Jesús tenemos la victoria, así como Josué en Dios tuvo la victoria. Entonces Canaán más bien representa ahora nuestro tiempo en Cristo. Entonces Canaán, en este sentido de Hebreos, es un cuadro más bien del reposo en Cristo, ¿ok? Ahora, hemos escuchado probablemente en algunas otras partes acerca de la vida en abundancia, ¿verdad? Juan 10:10 dice, Jesús nos prometió que íbamos a tener una vida en abundancia. Probablemente las primeras cosas que vienen a tu mente cuando escuchas abundancia es dinero, probablemente. Pero ya que vas avanzando y te vas dando cuenta que el dinero no lo es todo en la vida en Cristo, probablemente abundancia para ti significa no tener problemas. Fíjate que una vida en abundancia en Cristo no es una vida sin problemas tampoco. La vida abundante en Jesucristo
es una vida en reposo, aún en medio de los problemas. Es tener esa paz de Dios, aun cuando estás atravesando las dificultades. Y si me preguntas, para mí eso es mejor. Es mucho mejor tener paz durante mis problemas que no tener problemas en absoluto. Se me hace superior tener la seguridad y certeza de que podemos tener confianza en Dios. Pero este beneficio de esta paz que experimentamos, este reposo de Dios, se puede perder por la incredulidad. Y es obvio, ¿no? Si tienes la promesa de que Dios te va a proveer, hablemos del dinero, y de repente te llega algo que tienes que pagar, tú puedes tener la paz de Dios durante ese problema y experimentar la paz durante el problema que estás atravesando, sabiendo que Dios te va a proveer. O puedes actuar en incredulidad y no tener paz, estar preocupado y ver cómo le va a hacer y vivir una vida en martirio. Por eso el tener paz en medio de los problemas es mejor todavía que no tener problemas, porque te permite experimentar áreas de Dios que no podrías experimentar si no hubieran problemas, como el consuelo de Dios, como la paz de Dios, como el amor de Dios, como la provisión de Dios. No podrías experimentar esas cosas. La ayuda de Dios, el socorro, el que tengas una persona que te cae mal y en un momento el Espíritu Santo te ayuda a tratarlo en amor como deberías, y te sorprendes de Dios porque dices, no hay manera en que yo pueda haber tratado bien a esta persona, pero por Dios pude hacerlo. El reposo que nos da Jesús no la puede producir una tierra. Fue evidente, ¿verdad? Porque allá en Canaán entraron y no tuvieron paz de Dios. De hecho, la tierra hoy en día está habitada por Jordania, por Siria, por Israel, y están en guerra constantemente. O sea que la tierra no puede producir paz. No la pudo producir Moisés ni Josué, porque llevaron a la gente, pero aún así no experimentaron la paz de Dios. O la ley, ¿verdad? Ellos tenían la ley y no experimentaron esta paz. No la puede producir una persona. Yo no puedo producirles a ustedes esta paz. No tengo la capacidad. No la puede producir un día. Muchas personas erran en esto diciendo, es que este es el día del reposo del Señor que instituyó en su palabra y tenemos que guardarlo para tener descanso, y no lo experimentan, no tienen descanso porque están preocupadísimos por guardar ese día y ya no experimentan el descanso. Esta paz de Dios no se produce por un día, por guardarlo o no. El reposo, familia, está en Jesús. El reposo, digámoslo así, es una persona y esa persona es Cristo. Cuando un niño está llorando desconsoladamente, ¿verdad? Tú no puedes llegar con él y darle argumentos, usar la lógica, ¿verdad? Pero cuando llegas con la mamá de ese niño, la mamá le trae consuelo. La paz es una persona para nosotros. Esa persona es Jesús. Amén. Amén. Excelente, Juancho, con todo. Amén. ¿Cuántos cristianos que viven sin descanso el día de hoy, sin reposo, están vagando por el desierto de sus problemas, dando vueltas sin llegar al reposo? Hoy en día, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y no porque 40 años se tardaba de llegar de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Llegaron en el primer año, familia, pero no creyeron, y Dios les hizo dar vueltas y vueltas por 40 años en el desierto hasta que murieron. ¿Cuántos de nosotros estamos allá, dando vueltas y vueltas en nuestro corazón, sin llegar a ese reposo? Cuando el reposo está enfrente de nosotros.
Dios sacó al pueblo no para que murieran en el desierto, sino para que entraran en su reposo. Y fíjate, así como Dios nos sacó a Israel de Egipto para que muriera, Dios tampoco te sacó a ti del mundo para que vivas una vida de esa manera, pues, en derrota, aburrida, sin paz, de estrés. Dios te sacó de Egipto para que experimentes su reposo. Y no es suficiente, familia, casi entrar en su reposo. Como cuando es una carrera en las Olimpiadas, no importa si te quedaste a un paso de llegar a la meta o a 1000 pasos de llegar a la meta. Lo importante es que no llegaste. ¿Me entienden? No importa si casi, es que como que medio lo experimento, no. Entra en el reposo de Dios. El mandamiento de guardar el sábado era hacerlo como el Señor, porque así como Dios reposó de sus obras para admirar su creación, así la creación debía reposar de sus obras para admirar a Dios. Dios reposa y admira la creación y la creación reposa y admira a Dios. Así era la idea del reposo en el Señor. Así fue la idea del mandamiento. Pero ahora el reposo para el cristiano radica en el descanso que nos da Jesús. Es triste pensar que aferrarnos a un día nos va a dar el descanso, cuando el sábado es un cuadro de la ley, del antiguo pacto. Y te lo voy a demostrar. El sábado es el séptimo día. ¿Ok? El primer día de la semana, la gente trabajaba. Los domingos se trabajaba. Hoy en día se guardan, hoy los trabajos, la mayoría descansa sábado y domingo, ¿verdad? Ese es el fin de semana. Pero no es así bíblicamente. Bíblicamente el primer día de la semana es domingo y el último día es sábado. El primer día de la semana los judíos que estaban guardando la ley tenían que trabajar y hasta el séptimo descansaban. Hasta el séptimo se acordaban de Dios. Y eso era la ley, no los juzgamos. Así es como dice la Escritura que tenían que hacer. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros el primer día de la semana, ¿qué hacemos? Estamos con Dios, ¿no? Estamos con Dios desde el primer día de la semana. Ese es el cuadro de la gracia. ¿Me entienden? La ley decía trabaja, obra. En la gracia dice descansa, estate con Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una y la otra? Entonces, nosotros ahora no guardamos un día de reposo, porque en teoría guardamos todos los días con reposo, porque sabemos y entendemos a través de este pasaje que el reposo está en Dios, es su reposo, y ahorita vamos a hablar de eso, y accedemos a Él y ahora estamos reposando con Él todos los días. ¿Qué prefieres, familia? Entrar en esa dimensión de reposo, estar con Él reposando todos los días, acordarte de Dios todos los días, tener comunión con Dios todos los días o solo el sábado. Es ilógico creer que deberíamos guardar el sábado. ¿Es pecado guardar el sábado? Tampoco, ¿no? Pero es preferible esta nueva economía de Dios, guardar todos los días, como si fueran sábado, porque entramos en el reposo de Dios. Versículos 3 al 5, ¿ok? Ya que explicamos qué es el reposo y que les quede un poquito más claro, vamos a avanzar así mucho más rápido en estos versículos. ¿Están conmigo? Hebreos 4, 3 al 5. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cómo así? ¿No tenemos que guardar un día? No, ya entramos, los que creímos entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se acuerdan cuando los 10 espías no creyeron que Dios les iba a dar la victoria? En ese momento todo el pueblo dice, no vamos a irnos a la tierra prometida, y en ese momento Dios dice, no van a entrar en mi reposo entonces.
sigo, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, o sea, Dios dice, no van a entrar en mi reposo, aunque Dios ya había acabado sus obras desde la fundación del mundo, desde el día 6 acabó, fue su último día de trabajo, digámoslo, de Dios, y él ya estaba en realidad reposando, pero dijo aún así, no van a entrar en mi reposo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Fíjense cómo Dios dice mi reposo. Este reposo del que está hablando Hebreos es el reposo, es de Dios, le pertenece a Dios. No es un break de nuestras actividades, no es como que, ¿sabes qué? Ya trabajé 6 días, me voy a tomar un break, me voy a tomar un descanso. No es así, es un lugar al cual tenemos que acceder y ese lugar le pertenece a Dios. Dios acabó su trabajo de creación mucho antes que David escribiera ese Salmo 95 que está citando el autor de Hebreos. Aún así, David habló del reposo de Dios como Dios diciendo mi reposo, lo cual nos enseña nuevamente, reitera el autor de Hebreos diciéndonos, sigue vigente este reposo. Este reposo sigue vigente. Versículos 6 al 9 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Qué día es ese? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Familia, cuando un versículo se repite, es porque es muy importante. Dios dijo, se vale la pena que se repita para que les quede más claro. Cuando se repite por segunda ocasión. Ahora, cuando se repite por 3 ocasiones, yo creo que es muchísimo más importante. Esta es la tercera vez que leemos esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de Hebreos está diciendo, no seas incrédulo, no endurezcas tu corazón para que te prive de experimentar el reposo de Dios. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo tú y yo podemos acceder a este reposo? ¿Cuándo? Como si fuera un nuevo lugar que van a inaugurar. El reposo de Dios se está inaugurando. ¿Cuándo se inaugura? Según este pasaje. Hoy. Cuando entramos. Hoy. El día que creemos. Sí, muy bien. Pero no es el día que creamos, es hoy. Hoy. Dice el 7, otra vez determina un día. Tienes la invitación. ¿Okay? Jesús te escribe una carta, una invitación, y te dice, te invito a mi reposo, te invito a mi descanso. Fecha, hoy. Y te dice, tal vez es muy precipitado, pero estoy seguro que te va a gustar este día. Estoy seguro que te va a gustar este lugar. Familia, ¿no están cansados de trabajar ustedes por ustedes mismos? ¿No están cansados de lidiar con sus problemas ustedes mismos? ¿No están cansados ya de ver cómo ustedes tienen que solucionar todo? Jesús dice, todos los que estéis cansados y trabajados, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Ahora, Jesús aquí usa un verbo en futuro, ¿verdad? Yo los haré descansar. Pero aquí el autor de Hebreos, complementando, ¿se acuerdan? La Biblia interpreta la Biblia. Nos dice cuándo nos va a hacer descansar. Y dice, hoy. ¿Y qué me detiene a experimentar hoy ese reposo de Dios? Mi fe. Si tú crees, tú puedes acceder. Esa es la llave de acceso, la fe. ¿Ves cómo no es futuro? Y tampoco pudo ser Canaán en el pasado.
esta promesa se mantiene vigente. No importa cuándo lo leas, no importa cuándo veas este video, hoy puedes acceder a ese reposo. Qué trascendental es este versículo. De verdad. Y termina diciendo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso me encanta, porque es un sábado que nunca termina. ¿Entienden? Como que llegamos al sábado y se detiene el tiempo para siempre. Siempre estamos allá. Ya no necesito un día de reposo. O sea, obviamente, en un sentido físico, claro, necesitamos reposar. Hay una gran sabiduría en separar un día, por lo menos, para que descanses y luego sigas haciendo tus actividades. Hay una gran sabiduría en eso. Dios es muy sabio. Pero el reposo que estamos hablando acá no se limita a lo físico. Se va todavía más allá. Y yo sé que puedes tener toda una semana de descanso y no descansar. Hay momentos así. Pero en Cristo, la historia es diferente. Entonces, precisamente como Josué no pudo darle reposo al pueblo de Israel, vamos a anotar el número 9, Cristo es mayor que Josué. Cristo es mayor que Josué. De esta serie que estamos haciendo. Y esto me parece muy curioso porque Jesús y Josué es la misma palabra. Solo que Josué está en hebreo y Jesús está en griego. Pero es la misma palabra, es el mismo nombre. Los dos significan, pues ya sea Jehová salva o salvación, como en sí solo. Pero es interesante porque el segundo Josué, digámoslo así, terminará lo que el primer Josué dejó sin terminar. Jesús ahora vemos que es mayor que Moisés y también es mayor que el segundo Josué. ¿Se dan cuenta de eso? Vamos al versículo 10 para seguir avanzando. Dice así, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entrar a este reposo significa ya no tener que trabajar. Y ojo, no van a salir acá queriendo renunciar a sus trabajos. Estamos hablando de del reposo de Dios en este sentido, ¿verdad? Los israelitas, la idea no es que ya no hay lugar para buenas obras. La idea es que ya no hay lugar para las obras ahora. En general. Las obras ya no tienen lugar acá. Porque Dios descansó de sus obras. Porque el trabajo había terminado. Y nosotros también descansamos del intento de autojustificación por nuestras propias obras, porque Jesús terminó el trabajo en la cruz. Juan 19:30, estando en la cruz, las últimas palabras del Señor, la última palabra fue tetelestai, consumado es. Y esta palabra me fascina, porque es como estar pagando una deuda y llegar a ese último pago y decir, aquí está, los últimos 100 pesitos que te debía. Y entonces al que le debías te dice, tetelestai. Ya está, ya no me debes nada. Como el chiste, ¿no? De que llega un señor y a pagar la cuna a Coppel. ¿No lo han escuchado? Y le dice, bueno, aquí está el último pago. ¿Cómo está el bebé? No, soy yo. Era para mí la cuna. Es tan largo que son los pagos en Coppel, va. Pero así es con el Señor. El Señor, teníamos una gran deuda que Cristo vino a pagar. Él dijo, en la cruz lo dijo y lo selló todo. Dijo, tetelestai. Ya, se acabó. Como cuando tienes un trabajo por hacer
digamos, una casa, estás haciendo y pones lo último, el último detalle, no sé qué es, la pintura, los muebles, no lo sé, pero dices, tetelestai, ya está hecha la obra. Y por último, es también como cuando un artista está dibujando una obra y mira la obra y sabe que algo le falta y en eso hace el último pincelazo, hace el último detalle. Observa su obra y dice, tetelestai, ya está. Se acabó la obra. Así el Señor nos ve ahora que Él acabó su obra. ¿Qué obra puedes hacer tú que se compare con la obra de Cristo? Jesús no hizo el 70% de ti, te toca el 30%. La obra de Cristo fue completa, fue perfecta y solo su obra por sí sola es perfecta. Solo su obra por sí sola es la única obra que el Señor acepta. Por eso lo que a nosotros nos corresponde es tener fe, porque Él ya hizo todo. ¿Ok? Vamos al versículo 11 al 13. Miren qué rápido estamos avanzando. Versículos 11 al 13. Entonces el autor de Hebreos concluye diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Luego dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Probablemente este es uno de los pasajes más famosos de la Escritura. Pero el contexto que está hablando aquí el autor de Hebreos es acerca de este reposo. Y comienza diciendo que el reposo está ahí, pero Dios no nos lo impone. No te obliga, es por fe. Los israelitas fueron negligentes. Ellos trataron con ligereza las promesas de Dios. Desearon Egipto, la tierra de su servidumbre. No fueron diligentes en apropiarse de la promesa por la fe. ¿El resultado cuál fue? Nunca entraron en Canaán. Esa generación no entró en Canaán, tardaron 40 años porque 40 años se tardó la gente en morirse para que la nueva generación pudiera entrar a Canaán. Su ejemplo entonces debería servirnos de advertencia para nosotros, que podemos no alzarlo por la incredulidad y que ahora nos corresponde a nosotros tener fe ante la promesa de Dios. Y concluyo con esto, todo este rollo del reposo. Número 10 de esta serie. En Cristo hay un mejor reposo. En Cristo hay un mejor reposo. Y aunque el contexto está hablando que es para nuestra, como una advertencia para nosotros el ver lo que la palabra de Dios dice a los israelitas, sería muy necio de mi parte no hablar de estos versículos que son tan asombrosos. Así que vamos a hablar de la palabra de Dios y las características que nos da, por lo menos las más importantes de Hebreos 4, 12 y 13. Primero nos dice que la palabra de Dios es viva. ¿Ok? Es viva. Y es viva porque Dios está en ella. Y es viva porque Juan 1, 1 y 2 nos dice que Jesús es la palabra. Cuando Jesús dice en Juan 1, 1 que es el verbo, que Juan lo llama mucho el verbo de Dios, la palabra verbo es la palabra logos, ya lo hemos escuchado varias veces. Ahora, cuando aquí dice la palabra de Dios es viva, la palabra es logos también. Es la misma palabra en griego. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús es la palabra. Por eso es que tiene vida. Por eso es que está viva la palabra de Dios. No leemos la palabra para adquirir conocimiento solamente, sino porque a través de la palabra podemos tener comunión con Dios. Y lo hemos dicho y repetido tantas veces. Cuando abrimos la Biblia, es como que abriéramos la boca de Dios y ahora tenemos nosotros para tener esta conversación con nuestro Padre.
A través de la Biblia es que tú puedes tener comunión con Dios. Es que yo siempre oro. Está excelente porque la oración es como tú te comunicas con Dios. Pero hace falta que también dejes que Dios te hable. Si no, déjame decirte esto con mucho amor, eres un egoísta. Solo te importa hablar tú y de tus problemas y las cosas que a ti te importan. Y no estás dejando que esta palabra viva te hable a ti y te transforme y te comuniques y te goces y te deleites y que tengas esta paz y este reposo de Dios. A través de la Biblia es como se logra todo esto. Abrimos la Biblia, meditamos en la Biblia, leemos la Escritura para tener comunión con Dios. Por eso, familia, son hermosas las canciones cristianas. Son bien preciosas. Hay unas que tú dices, wow, qué producción musical más increíble. Son hermosos los podcasts. Me encantan. Yo escucho podcasts todo el tiempo. Pregúntenle a Juan. Me encantan. Son hermosas los TikToks cristianos. Son hermosas todas las demás cosas que se te puedan ocurrir. Pero para tener comunión con Dios, necesitas estar en la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No has sentido que alguna enseñanza de repente sientes como que te están tirando la pedrada para ti? ¿Quién le dijo a Jazir esas cosas? Porque yo... ¿No has sentido eso alguna vez? ¿No has sentido que algún pasaje te habla? Bueno, esta es la razón. Es porque la palabra de Dios está viva. El predicador no es el que hace que la Biblia cobre vida. La Biblia le da vida al predicador. Y aún a cualquier otro que la reciba con fe. Es que yo no sé cómo voy a experimentar entrar en su reposo si yo casi no tengo fe. Bueno, ¿quieres fe? Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y adivina qué cosas debo oír. La palabra de Dios. Es que se necesita fe para entrar en el reposo, y la manera que obtengo fe es a través de la palabra de Dios. Y ves cómo todo nos lleva siempre a lo mismo, estar en la palabra. Buenísimo, ¿no? Nos dice que es viva, pero también nos da otra característica. Dice, es eficaz. Es eficaz. La Biblia no habla del poder de Dios solamente, sino que contiene el poder de Dios. Es eficaz. No existe un solo versículo de la Biblia. En toda la Escritura no existe un solo versículo que sea inservible. Porque dice 2 Timoteo 3:16. Que toda la Escritura es inspirada de Dios y es útil. Pero es que hay libros que a mí me dan flojera. Puede que te den flojera, pero eso no quita el hecho de que sean útiles y eficaces. Toda es útil y toda es eficaz en lo que hace. Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios, Él la manda y dice que no regresa a Él vacía, sino que la manda y cumple el propósito por el cual la mandó. Así que cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, el Señor hace la obra que Él quiere hacer contigo. Cuando sientes la cachetadona en la predicación, en la clase, en tu devocional personal, es porque Dios está queriendo hacer algo contigo. Y la cosa es, ¿qué vas a hacer tú con eso que Dios te está diciendo? ¿Vas a actuar como los israelitas y endurecer tu corazón? ¿Vas a actuar en fe? Y solamente uno de esos dos puede acceder al reposo de Dios. Y ya lo sabes. Es viva, es eficaz y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es cortante. Tiene un alcance a lo más profundo de nuestro ser y tiene el poder para transformarlo. La palabra de Dios puede acceder a lo más profundo de ti, a lo más profundo de ti. Y estando ya tiene el poder para transformar eso más profundo de ti. La palabra de Dios, la luz de la Biblia,
llega al rincón más oscuro. No hay esquina que no pueda acceder la palabra de Dios. No hay rinconcito que puedas guardar solamente para ti, porque a ese rinconcito también llega la Biblia. Cuando tú te expones a la Escritura, te expones a una espada que va a atravesarte por completo. Pero dicen ya una imagen famosa, que es el arma, el única arma que cuando dispara da vida al muerto. Accede hasta lo más profundo de ti, pero es para darte, para transformar tu corazón. Que tu corazón es necio, es engañoso, es pecador. Las cosas más viles están en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios tiene ese poder para transformarte. Un hombre no tiene la capacidad de tocar el corazón, pero la palabra de Dios sí. Y nomás como un pequeño paréntesis, habla aquí de que parte el espíritu y el alma, hablando de que son dos cosas diferentes. Los seres humanos somos tripartitos, quiere decir que tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Esto lo dicen Tesalonicenses. Ahora, el espíritu es la palabra griega neuma, que tiene que ver, es el aliento, es un soplo, es un viento, eso es lo que significa neuma. El espíritu, nuestro espíritu, es nuestra parte, nuestro interior que se relaciona con Dios. Esa es su función, pues eso es lo que hace, eso es lo que hay. Es nuestro espíritu lo que se conecta con el Espíritu Santo. Esa parte espiritual nuestra. Y nuestra alma es la palabra psique. El alma es la parte que se relaciona con nosotros mismos, en lo interior, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y la Biblia es la única que puede llegar a ambas, a ese nivel de profundidad. Nomás por los que no sabían, antes de venir a Cristo, tu espíritu estaba muerto y Cristo vino a darle vida. Tal vez el alma no estaba muerta. Tal vez al alma podrías llegar viendo una película emotiva, ¿no? Pero al espíritu no. Al espíritu Jesús vino a darle vida, porque dice la Escritura que Cristo se hizo espíritu vivificante. O sea, un espíritu que da vida a otros espíritus. Y la Biblia, a través de esto, es la única que puede llegar a ese nivel de profundidad. Lo que me encanta de la Biblia es que diagnostica el corazón del hombre y lo opera con la precisión de un cirujano. No solamente te da el diagnóstico, dice Santiago que es un espejo que nos dice todas nuestras imperfecciones, sino que te da y te ayuda en el proceso para eliminar esas imperfecciones. Eso es lo asombroso de la palabra de Dios. Después dice el versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, y aquí ya está hablando de Dios, ¿verdad? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y sí, este versículo es tremendo, ¿va? La exposición que tenemos delante de nuestro Dios, la exposición que tenemos incluso delante de la palabra, es que estamos desnudos y abiertos. La palabra te desnuda también. No hay nada oculto para Dios. No hay nada que tú puedas ponerte por encima que te vaya a ocultar de Dios. Eso es lo que creyó Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Se escondieron de Dios. ¿Y adivinen qué? Dios los encontró. Familia, Dios te ve incluso a través de tu escondite. En aquello que te estás refugiando, ahí Dios te ve. En aquello que crees que esto es para ti, que esto nadie más lo ve, Dios lo ve. Y dice también que te abre. Y ahora esta palabra, estamos abiertos, es una palabra muy interesante en el griego original. Solo si lo quieres anotar, es la palabra traquelizo. ¿Ok? Y precisamente Hebreos tiene muchas palabras que solo se encuentran en esta carta. Esta es una de ellas. Traquelizo viene en un contexto de luchadores. Literalmente es como cuando el luchador agarra a alguien y le hace una llave en el cuello y hasta que esta persona que está en medio de la llave no se derrumba, pues, ¿no? Ya se rinde, ya no puedo más. Esto es traquelizo. Y dice que la palabra de Dios hace eso por nosotros.
La palabra de Dios te hace una llave y muchos de nosotros nos creemos fuertes y estamos ahí luchando contra ella y haciendo todo de nosotros. Pero dice que la palabra de Dios nos derrumba, nos hace rendirnos. Y yo he estado allá, familia, muchas veces. En el lado del luchador que, como Jacob cuando lucha contra Jesús, ¿no? O sea, el ángel de Jehová. Y yo me imagino la escena, ¿no? O sea, Jesús, un niño, ¿no? Que solo le pone la mano así y el niño está así dándole con todo, pero ¿no? En realidad no representa un reto. Dice que el ángel de Jehová solo le toca la cadera y se la disloca, ¿no? O sea, así es el poder. Pero muchas veces me he visto en ese punto, en el cual yo estoy luchando contra Dios, como si fuera a ganar. Estoy luchando contra la palabra. Y me ha tocado también, gracias a Dios, que me derrumbe, que me haga rendirme. Es el poder de la palabra que tiene. La palabra nos derrumba. Y bueno, hasta aquí el versículo 13, estamos hablando todavía del reposo. Y como una pequeña conclusión, necesitamos fe, dejar el engaño y la incredulidad para acceder a este reposo. ¿Verdad? Vamos a avanzar a los últimos 3 versículos, ¿ok? Y en el versículo 14 empezamos una nueva sección. De hecho, también está así en la Reina Valera. Este va a ser para nosotros el número 11 de nuestra serie. Y le vamos a llamar Cristo, mejor sacerdote. ¿Okay? Y esta idea la vamos a continuar en el siguiente capítulo, en la siguiente clase. Pero vamos a introducirnos ahorita a Cristo como un mejor sacerdote. A partir del versículo 14. Yo quería que se aprendieran desde el 14, fíjense. Pero no solo el 15 y 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos son asombrosos. También son de los más populares en la Escritura. Hebreos tiene muchos de esos pasajes, ¿ya se dieron cuenta? De esos pasajes bien famosos de la Biblia. Cristo como un mejor sacerdote. Estamos hablando de una cultura judía, de un pueblo judío donde estaba lleno de sumos sacerdotes. Y de sumos sacerdotes que la verdad eran malos, eran malvados. No sé si han leído ustedes en el primer libro de Samuel la historia de Ana, la mamá de Samuel. Cómo llega y quebranta su corazón porque no podía tener un hijo y está llorando ahí. Y el sumo sacerdote se le acerca y le dice, ¿estás borracha? O sea, así eran los sumos sacerdotes. El pueblo, de hecho, ya no quería buscar a Dios a causa de muchos malos ejemplos de los sumos sacerdotes, sobre todo con Elí, con los hijos de Elí, con los hijos de Samuel. Pero estaban acostumbrados a tener sumos sacerdotes malos, malvados. No dudo que haya habido alguno increíble, alguno bueno, pero ninguno de ellos fue llamado grande, solo Jesús. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Solo Cristo tuvo esta cualidad, esta característica. Anás y Caifás, los peores sacerdotes que tuvieron en el tiempo de Jesús. ¿Cómo creen que hasta contrataron testigos falsos para que hablaran en contra de Cristo? ¿Dónde está la pureza y dónde está la justicia? ¿Dónde está la piedad con Dios? Contratar testigos falsos. Había muchos sumos sacerdotes
bajo la economía mosaica, pero ninguno de ellos jamás fue llamado grande. Y dice que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Y fíjense que traspasó los cielos en ambas direcciones. Traspasó los cielos para venir. Él estando en los cielos, los traspasa. Me encanta esa palabra. Traspasó los cielos para llegar a la tierra en forma de hombre. Y cuando murió y resucitó, dice que volvió a traspasar los cielos para llegar delante del Padre. Una palabra muy hermosa. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, la palabra griega antigua para compadecerse significa literalmente sufrir junto con. Podemos escuchar alguna tragedia que pasa. No sé, en Estados Unidos es muy popular ver que los estudiantes pues sacan pistolas y matan a sus compañeros. Y yo escucho esas historias y me parte mi corazón, ¿no? De hecho, he visto alguno que otro serie o películas que hablan de esto y te crea una tensión ese momento. Pero es muy diferente como yo, aquí espectador, que escucha la noticia, puedo sufrir con ellos, a como alguien que estuvo allá en ese preciso momento, sufrió ese momento. Bueno, Jesús dice que se compadece con nosotros, como esta persona que estuvo ahí. Eso es lo que significa compadecerse, sufrir junto con. No puede el Señor compadecerse de nuestros pecados, porque el Señor no pecó. Y la Biblia hace mucha reiteración de esto. Dice en 2 Corintios 5:21 que no conoció pecado. Dice en 1 Pedro 2:22 que no cometió pecado. Dice en 1 Juan 3:5 que no hay pecado en él. Ahí después ven el video y anotan las citas. Pero entonces, la Escritura dice que no cometió pecado, ¿verdad? Que no hay pecado en Jesucristo. Entonces no va a compadecerse de nuestros pecados, pero va a compadecerse más bien de nuestras debilidades. Ahora, ojo, Él no vivió todas nuestras tentaciones literalmente, ¿verdad? Porque Jesús nunca fue tentado a mirar pornografía en un celular en la madrugada. Pues, no había ese tipo de tentaciones en su momento, pero sí fue tentado en el área sexual, que a lo mejor se asemeja a eso. Entonces, Jesús sí padeció la tentación, sufrió las tentaciones igual que nosotros, en todas las áreas que nosotros hemos pasado. De hecho, hay un estudio de un maestro que a mí me dio, que hizo de cómo Jesús experimentó todas las tentaciones y nos retó a decirle áreas en las cuales Jesús pudo haber sido tentado, y él demostraba bíblicamente cómo fue tentado en todo. O sea, Jesús tal vez no fue tentado en las áreas específicas, pero sí fue tentado en las áreas generales, digámoslo así. Fue tentado, dice la Escritura acá, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y él soportó triunfalmente toda forma de prueba que el hombre pudiera soportar, sin debilitar su fe en Dios, ni dejar de obedecer a Dios. Jesús es superior que nosotros sin problema. Ahora, nos dice el autor de Hebreos, Dios te ve tal cual eres. Dios ve hasta las cosas más asquerosas que hay en ti, el pecado más feo. El Señor está expuesto, estás desnudo, estás abierto delante de Él. Lo natural sería para nosotros pensar, ¿cómo me voy a acercar a este Dios? Si me mira como soy, si me mira sin mis máscaras que me pongo, ¿cómo me puedo acercar? Y aún así el autor de Hebreos concluye diciendo, el versículo 16. Léelo conmigo ahí donde estás, ¿ok? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Qué precioso versículo es este. Fíjense esto. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a Dios y ser un intermediario entre Dios y los hombres. Solamente en la ley, para aquellos que todavía quieren guardar la ley, solamente el sumo sacerdote podría acercarse a Dios. Y funcionaba como un intermediario entre Dios y los hombres. Ahora tenemos el privilegio de que nuestro sumo sacerdote es Dios mismo. Nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario, ya no es un hombre solamente, es Dios. Y dice que por eso tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente para el oportuno socorro. Esta frase me fascina porque para el oportuno socorro era un modismo griego que equivalía a decir en el momento crucial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento crucial. En el momento crucial puedes hallar gracia. En el momento del asalto, miras a Él. En el momento de la tentación, Él está ahí. La gracia está ahí para ayudarte en ese momento crucial. ¿No pospones tu petición hasta la hora de la oración? Hasta que tengas tu devocional, hasta que vayas a la iglesia. Allá en la calle, cuando tienes la tentación viene a ti, ve a Cristo con clamor pidiendo, porque Él tiene gracia para ti. En este momento que tú recibes la tentación, Jesús está al lado tuyo. Tú puedes acercarte a Él, porque la gracia está ahí. Algunas veces el enemigo quiere hacernos pensar que Jesús es inaccesible. O que porque eres tentado, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Y mira con qué estás siendo tentado tú. Algunas veces el enemigo quiere hacerte creer que no vas a poder acceder a Dios cuando pecas. Cuando peco y me siento una basura por haber pecado, ¿cómo me voy a acercar a un Dios así? A mi Dios. Pero la Biblia no dice que es el trono del juicio o el trono de justicia. Es el trono de gracia. Es el trono de misericordia. Tal vez el enemigo te dice, no, mejor acércate a este otro. Mira a este santo. Él está más a nuestro nivel. Haz esta obra para que ya no te sientas tan mal, como que equilibres la balanza. El Señor está ahí, familia. El Señor está ahí, con gracia para dar. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese es Jesús para nosotros. Los judíos, con esto concluimos, ¿ok? Vamos a seguir viendo sobre el sumo sacerdote la clase que viene. Pero los judíos creían que habían dos tronos. Un trono de justicia y un trono de gracia. Porque para ellos no podían concebir como un Dios amoroso era un Dios justo también. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, existen dos tronos. Un trono de justicia y un trono de gracia. No podían conciliar cómo estas dos cosas podían trabajar juntas. Entonces decía, en un trono nos va a juzgar a todos y nos va a dar con vara de hierro, pero con otro trono nos va a tratar bien. El autor de Hebreos nos habla de que solo hay un trono, porque la justicia ya fue saciada en Cristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. De manera que, digámoslo así, ¿ok? Esto no es bíblico, pero para usar la misma analogía que los judíos decían, el trono de justicia ya se derrumbó, ya fue saciado, ya no sirve. La justicia está saciada en Jesucristo. Ahora hay un trono al que tú puedes acceder. Y cuando tú entres a ese palacio real,
buscando el trono, a lo mejor diciendo, ojalá que no me toque el trono de justicia, te vas a topar con un solo trono, el trono de la gracia, donde está Jesucristo, esperando por ti. Así que este lugar de reposo que el Señor nos ha provisto, este lugar, esta piscina llamada reposo, donde te tienes que sumergir, es una piscina que también se llama trono de gracia. Es una piscina que también se llama comunión con Dios. Es el paquete completo, familia. Cuando tú tienes esta comunión con el Señor, puedes acceder a este reposo en Cristo. Voy a orar rapidito y ahorita vamos a sus preguntas, ¿ok? Señor, te doy las gracias porque tú nos has asombrado, Padre, con esta enseñanza. Te pido, Señor, que no solamente hablemos del reposo o hablemos de ese trono de la gracia, sino que accedamos a Él, que busquemos a este Dios que nos ha prometido tener misericordia para el oportuno socorro, al momento crucial, Señor. Te pido, Señor, que abra nuestros corazones, en lugar de sentirnos cabizbajos por la condenación que cargamos, por la culpa que cargamos. Podamos venir con estas cargas y dejarlos delante tuyo, sabiendo que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Te ruego, Señor, por mis hermanos, para que las palabras que escuchen en esta clase no sean solamente esta clase, sino que se vuelvan vida para ellos, que lo puedan practicar, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Preguntas? ¿No? Hablamos de cosas muy polémicas, ¿eh? ¿Nadie tiene preguntas entonces? Quizás yo ¿Dale? es que siempre hablamos de ese versículo, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero siempre nos está instigando en nuestra mente el hecho de que esto no lo va a perdonar el Señor, ¿no? No creemos en ese versículo que es poderoso, es la confianza que debemos de tener, y lo digo yo a título personal, ¿no? Y esto no lo va a perdonar el Señor. Entonces, este versículo el 16, fue excelente, pero sí pienso, quizás solo me pase a mí, ¿no? Que siempre hay esa duda de la confianza que debo de tener de acercarme al Señor, a su gracia. Porque dice, ¿acaso sobreabundará la gracia si hay más pecado, ¿no? Pero ya nuestra fe puesta en Él, y quizás yo quisiera que me dijese, ¿no? En algún momento hay algo que se pierda, ¿no? Pues dijiste, ¿no? La falta de fe, pero nuestra confianza debe de sobrepasar la desconfianza. Dice, si me acerco confiadamente al trono de la gracia, Él en su misericordia va a perdonar todo. O sea, en verdad que debo creer ese versículo, ¿no? Pero a mí me ocurre eso, dudar que la gracia va a cubrir todo esto que yo a veces hago, ¿no? Como el exaltarme. Yo ya
muchas cosas he dejado de hacer, pero por ejemplo sigo actuando impulsivamente, de repente soy grosero, chispas, y yo quiero, quiero experimentar esa parte, eso es lo que me Claro. falla. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo? No entendí Es la pregunta. cómo, ¿Cómo qué? o sea, mi confianza en qué punto, o sea, de pensar que yo me debo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso, no, a veces no me siento confiado de ir al Señor para que me dé de su gracia, por la forma en cómo me comporto en ciertas cosas. Yo creo que si no te sientes confiado a entrar al Señor es porque no has entendido la gracia de Dios. Yo creo que la gracia de Dios no es condicionada. La gracia de Dios no depende de si te portaste bien. Al contrario, si te portaste bien, ¿para qué quieres gracia? Es precisamente cuando nos portamos mal que gracia para nosotros, ¿no? La gracia de Dios, me gusta esta analogía de un mar, que por más que tú le eches cosas, eh, va a seguir siendo tan grande y tan vasto. O sea, yo puedo venir con 10 piedritas o puedo tirarle una ciudad encima, el mar va a seguir siendo tan vasto y grande. Y así es el Señor, y así es su gracia. Cuando yo vengo a Él con el pecado, no importa si para mis ojos fue grande o pequeño, porque en realidad no existe tal eh, tamaño. Al final de cuentas, el pecado es pecado. Pero el Señor tiene gracia. Eso es lo más asombroso. Dice Juan que no pequemos, pero si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. 1 Juan 2:1. Y la gracia en realidad te da el poder para dejar de caer en el pecado, claro. La palabra de Dios es la que te transforma. Si tú quieres dejar de ser como eres, medita más en la palabra, deja que el Señor obre en tu vida. Al final de cuentas, ese es el fruto del Espíritu. Dice que la última parte del fruto del Espíritu es la templanza, que ese es dominio propio. De lo que tú estás hablando, ¿no? De la impulsividad y todo ese tipo de cosas, ese es dominio propio, ¿no? Eso es fuerza. Lo que el Señor necesita, de lo que tú necesitas del Señor es ese dominio propio. Y eso está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a producir esto en ti a través de que tú también estés en la palabra, porque es un fruto que produce el Espíritu, pero dice el Salmo 1, por ejemplo, que si no meditaré en tu ley de día y de noche, y me deleitaré en él, y seré como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y, y todo lo que haga prosperará, ¿no? O sea, pero dice en su palabra, ¿no? Que meditemos en su palabra, que estemos en su palabra, que nos deleitemos en su palabra. Deja que el bisturí, el Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ven abierto, completamente. No le ocultes nada, porque nada hay oculto delante de Él. Pero tú no le ocultes nada. Tú ven tal cual eres. Pero ven en arrepentimiento. Ven en arrepentimiento diciendo, Señor, ya no quiero ser así. Y te prometo que el Señor responde esas oraciones. Porque el Señor está buscando nuestra disposición. Pero sí hay gracia. La gracia no deja de ser. O sea, yo te diría que para que conozcas más la gracia, pues medites más en la palabra de Dios. Eso es porque el Señor es lleno de gracia. No hay forma. Hay situaciones en las veces que yo me siento mal, pero no hay forma en que yo no me acerque a Dios. O sea, yo me siento mal por lo que hice, pero siempre me acerco porque sé que hay gracia, sé que el Señor no me va a desechar. Y sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo, ¿Quién dijo yo? Sherry. ¿No me veo? No, no te ves. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Ahí está. Ahí está.
Mi pregunta es un poco como para reafirmar. Digamos, nos hablaste de los tipos de reposo y, digamos, una persona que no ha tenido, que no tiene la paz con Dios, que es la justificación y la salvación que viene por medio de la fe, no puede disfrutar de la paz de Dios, ¿no? Así es. Esa es mi pregunta. O sea, no hay, o sea, tiene que haber primero una paz con Dios para poder, ¿no? Siguiendo una línea lógica, ¿ok? Una línea lógica. ¿Qué se necesita para tener paz con Dios? Fe, Creer en Él. ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué se necesita para tener paz de Dios? Fe. La incredulidad es la que nos evita entrar en el reposo. Entonces, definitivamente una persona que no tiene paz con Dios no puede experimentar paz de Dios. La paz que el mundo da una paz. No es como la que Jesús da. Y él mismo nos lo dijo en Juan 16. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, dice. O sea, el mundo sí da una paz. Pero la paz que este reposo en Cristo Jesús no es temporal como el del mundo, o circunstancial como el del mundo. Este es un lugar de acceso. Eso es lo más precioso. Tu nueva vida en Cristo incluye esta paz, este reposo, este descanso con Dios. Eso es lo más asombroso. Y sí, claro, hay que primero hacer las paces con Dios a través de la obra de Jesucristo, aceptarlo, recibirlo, lo que quieras. Y en el paquete de bienvenida, como es un predicador que escucho, está esa paz asombrosa de Dios. Sí. Bueno, familia, si no hay alguna otra duda o pregunta, vamos a finalizar aquí la clase. Solo les aviso, ya puedes detener la clase. Solo les aviso que